También todos los que me hacen entrevista, tanto que sean radiofónicas u otras, me dicen, mire, le mandamos las preguntas. Y yo les digo, no, gracias, porque si sé las preguntas antes ya no tengo ganas de responder. Porque me aburro, o sea, si yo sé, ahora me preguntan esto, ya no me apetece. Como nunca quiero saber lo que me van a preguntar, entonces también con los teólogos, si alguna vez lo hago, lo haré así. De todos modos son teólogos, si no saben ellos, imagínate, ¿no? Para nada necesitan prepararse antes. Mauro, una pregunta y respuesta rapidísima. En este encuentro han pensado convocar también a los testigos de Jehová. Habían sido convocados también en Milán. No vinieron. Fueron convocados, por supuesto. Entonces, decíamos de esta cosa de los vulcanianos. Y es curioso porque si vemos la saga de Star Trek y vemos los primeros episodios y por lo tanto hace ya algunas décadas nos mostraban la tecnología que tenemos nosotros hoy, toda. Tenemos a la doctora Barbara Negri, que es responsable de la UNITA, Observaciones de Exploración del Universo de la Agencia Espacial Italiana, ha dicho que nosotros podríamos ser un experimento de formación de vida de alguien que llegó aquí de otro lugar. Civilizaciones superiores que implantaron en la Tierra el experimento hombre y algún día podrían volver a visitarnos. Lo dijo en TV 2000, que es la TV de la CEI. Lo ha dicho. 23 de febrero de 2017. 23 de marzo de 2017. La otra curiosidad, en el libro Las puertas de los Elohim, partiendo de la literatura rabínica, extrabíblica, etc., y de la literatura egipcia, se identifican ciertas zonas del cielo como posibles zonas de procedencia, que entre otras cosas, gran parte corresponde a las que se describen en los textos orientales, en los Puranas, los Vedas, etc. El diario La República publicó un artículo en el cual se hablaba, y aquí obviamente son médicos, biólogos, etc., saben que son las moléculas que están polarizadas, es decir, que están orientadas hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la polarización ocurre dependiendo de la luz polarizada que hay en el lugar donde estas moléculas se forman. Las moléculas que forman nuestras proteínas, los aminoácidos, están todas, digamos, polarizadas hacia la izquierda. Pero es que en el sistema solar la luz polarizada hacia la izquierda, cuando nació la vida, no existía. ¿Y dónde encontraron los científicos la luz polarizada hacia la izquierda? En la zona del cielo que corresponde a la constelación de Orión y de las Pléyades. Es como si los ladrillos de la vida fueran hechos allí. Y lo escriben los científicos, ¿eh? Yo no soy un científico, así que me limito a reportar las noticias. Fuertes presencias de luz con polarización circular en la gran nebulosa de Orión, donde ya han sido detectadas moléculas orgánicas. La República. En el último libro hablamos de estas puertas en las cuales hace referencia a la Biblia, en especial en el Salmo 24, cuando precisamente habla de dos tipos de puertas. Un tipo de puertas que están aquí y otro tipo de puertas que se abren utilizan el término que usé antes, que es Olam, es decir, en el mundo no conocido. Para nosotros, obviamente. Y son puertas espaciotemporales cuyo primer prototipo se hizo en la Universidad de Nápoles. Fue producido el primer prototipo a escala pequeñísima de una puerta espaciotemporal. Por lo tanto, ¿cómo viajaremos dentro de 100 años, 200 años, 500 años? ¿Quién sabe? Cuando se dice, ¿pero cómo hacen estos para llegar aquí? Señores, quizá para nosotros dentro de 1000 años esto será cosa cotidiana.
Es decir, no debemos estar cerrados, debemos estar abiertos. Este es el hecho, ¿no? Todavía a finales del siglo XIX había una parte de la ciencia que decía que el cuerpo humano no podía sostener velocidades superiores a 30 kilómetros por hora porque se podía deshacer. No pasó ni siquiera un siglo. Imaginen dentro de 5 siglos, imaginen también dentro de 1000 años, ¿no? ¿Qué se podrá hacer? Entonces, en realidad, lo importante es tener siempre la mente abierta hacia la posibilidad. En las últimas conferencias, y aquí otra confirmación muy interesante, en las últimas conferencias hablaba de una historia que está en Hechos de los Apóstoles, la de Ananías y Zafira. Saben que en las primeras comunidades cristianas, justo después de la, digamos así, la muerte de Cristo, había la obligación de entregar todo el dinero a los discípulos porque eran ellos los que administraban. Por lo tanto, el discurso del dinero ha sido importante inmediatamente. Digo, saben, porque está escrito en Hechos de los Apóstoles, no es una... Es decir, lo importante es leer la Biblia. Porque al leerla, se la entiende. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Los que poseían campos o casas los vendían y llevaban la recaudación poniéndola a los pies de los apóstoles, que después pensaban administrar. Para variar, en fin, empezaron inmediatamente. No es que haya cambiado, no cambió nada en absoluto. ¿Cuándo fue la última vez que en la iglesia imaginó que alguien va a misa? ¿Cuándo fue la última vez que el sacerdote les dijo, esta semana vendieron todos sus bienes y se lo dieron a los pobres? ¿Cuándo fue la última vez que les dijeron eso? ¿Saben la historia del joven que va, está en los evangelios, el joven que va junto a Jesús y dice, ¿qué debo hacer para seguirte? Cumple con los mandamientos y se los nombra. Y el joven le dice, yo los he cumplido todos. Y Jesús le dice, no es suficiente. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. ¿Por qué en la iglesia no se lo dicen nunca? No se lo dicen nunca porque no lo hace. Pero incluso si se los dijera, en un minuto, perdónenme, perdería a todos los fieles. Obviamente. Entonces, ¿por qué practicaban esto? Porque en las primeras comunidades cristianas, para nada, se creía en la resurrección y en la inmortalidad del alma. Se creía que entraban vivos en el nuevo reino que llegaría de un día para otro. Y al máximo se creía en la... Pablo tuvo que inventar otra, dado que había fieles que se estaban muriendo. Y los fieles decían, pero si este reino de Dios llega cuando estamos vivos, ¿y los muertos? Y él tuvo que inventar la resurrección de la carne para satisfacer a todos. Por tanto, esa es una buena invención que salió de las cartas de Pablo. Porque de lo contrario decían, ¿y estos que murieron con la fe de Cristo? Ah, no te preocupes, que resucitan. Y resucitan mientras nosotros estamos todavía vivos. Pablo los quería mucho a todos al predicar esto. Entonces está claro que ellos, como esperaban el regreso de Cristo de un momento a otro, tenían menos dificultad en hacer esa renuncia de vender sus bienes porque de todas formas decían que se dirigían a Jesús. Sabemos que deberíamos llamarlo Joshua porque ese era su nombre, no Jesús. Se dirigían a Joshua diciendo Maranatá, vamos, ven ahora.
estamos aquí que te esperamos. Después, como esto no ocurrió, entonces la teología tuvo que elaborar todo el discurso. No, pero cuando Jesús decía esta generación, no quería decir eso, quería decir trepando por los espejos, pero en espejos colocados así, enjabonados, y trepan por aquí, ¿eh? Es que de verdad es la negación total de lo que está escrito. La negación evidente de lo que está escrito. Entonces ellos vendían, y hay una pareja que dice, no, espera un momento, antes de entregar todo el dinero nos quedaremos con una parte. Ananías y Zafira se quedan con una parte y Pedro, que era el jefe, Simón Barioná, que significa Simón el Celote, por lo tanto, uno de los muchos degolladores de la época, llama a Ananías y le dice, Ananías, ¿cómo es que has, obviamente, como todas las sectas, los que tienen la mala suerte de caer en las manos de las sectas, sabiendo el tipo de control policial que ejercen, dice, Ananías, ¿cómo es que habéis retenido? ¿No sabías que debías? Y Ananías, al oír esas palabras, muere. Infarto, ictus. Llega el arrepentimiento, llegan unos jóvenes que se lo llevan para enterrarlo. Mientras lo llevan para ser enterrado, llega Zafira, la esposa, y Pedro entonces, con la más astuta de las técnicas de interrogación policial, no le dice nada, y dice, Zafira, ¿es por esa suma de dinero que has vendido aquel terreno? Y ella, obviamente, de acuerdo con el marido, se lo confirma. Y Pedro le dice, los que han llevado a enterrar a tu marido ahora vuelven y te llevarán a enterrar también a ti. Y ella muere. Los ha matado Pedro. Lo repito, los ha matado Pedro. Era un asesino por dinero. El primer papa, bueno, no es una confirmación. No nos debemos sorprender, han comenzado así. Bien. Bravo, en la carta de Jerónimo, que fue quien tradujo la Biblia en latín, y en su carta 109, habla de la severitas Petri necantis Ananiam, de la severidad y dureza de Pedro cuando mata a Ananías. Por lo tanto, no es una biblinada. 16 de octubre de 2018, Lombardía, audiencia del Papa a los seminaristas de Lombardía, está el Papa, y uno de los sacerdotes presentes dice, Santidad, ¿cómo nos debemos comportar con respecto a los escándalos que están involucrando a la Iglesia? Y el Papa dice, bueno, los escándalos, lamentablemente, son casi necesarios. Basta pensar que han comenzado desde el principio, cuando Pedro le cortó la cabeza a Zafira y a Ananías.